En la mitología griega, el dios Hades castigó al rey Sísifo por engañar a la muerte 2 veces, y su castigo en el inframundo consistía en empujar una piedra enorme cuesta arriba por una ladera empinada. Pero antes de que alcanzase la cima de la colina, la piedra siempre rodaba cuesta abajo, y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio, una y otra vez. Y curiosamente, algo similar ocurre con nuestra protagonista de la película de hoy, así que regálame solo unos minutos de tu tiempo para que tú y yo hablemos de movies. Hey, ¿qué onda mis queridos y nunca bien ponderados amigos cinéfilos? Sean bienvenidos a otro video de su canal Hablemos de Triángulos. No, perdón, es Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y el día de hoy les traigo otra joyita de esas que casi nadie conoce, pero que vale mucho la pena echarle un vistazo. Sí, me refiero a la película Triangle, o Triángulo por su traducción en español. Es una película de terror psicológico del 2009, escrita y dirigida por Christopher Smith y protagonizada por Melissa George. ¿Cómo se puede resumir esta película en una o dos oraciones? Es un thriller sobre un viaje en barco que sale terriblemente mal. Entonces se convierte en un slasher ambientado en un barco abandonado. Y luego cambia para ser un... Bueno, esto ya sería entrar en spoilers y es bastante complicado describir la trama en detalle sin arruinar sus muchos giros y vueltas. Así que si no has visto esta película, te recomiendo fuertemente que la busques para verla. Actualmente, cuando edito este video, la película se encuentra disponible en la plataforma de Prime Video para que no te la pierdas. A partir de este momento analizaremos esta película con spoilers, así que amigos cinéfilos quedan advertidos. Esta película me sorprendió un poco porque comienza como un thriller pero se transforma en algo más profundo. A primera vista, esto parecería ser nada más que una situación de un asesino enmascarado tipo Jason o algo así. Sin embargo, rápidamente descubrimos que hay elementos sobrenaturales que complican las cosas. Todo comienza cuando nuestro personaje principal, Jess, se encuentra con unos amigos en un yate. Poco después, el yate vuelca en una tormenta. Pasa un crucero y recoge a los amigos varados, pero nadie parece estar a bordo. Después de explorar el barco por un rato y haciendo el clásico de las películas de horror, sí, vamos a separarnos todos, genial idea, yay, y madres, sale alguien usando una máscara improvisada y ataca y mata a todos, excepto a Jess. En esta confusión es difícil decir lo que está pasando, sin embargo, Jess es capaz de cambiar la balanza y de alguna manera logra vencer al asesino y lo tira por la borda. Y fin, ¿verdad? Pues no es cierto. No. Esto apenas comienza, amigos. Luego vemos que Jess escucha los gritos de sus amigos y de ella misma, viniendo de la embarcación volcada que sucedió al inicio. No estando segura de lo que está pasando, Jess sigue a sus amigos alrededor del crucero sin ser vista, y nos damos cuenta de que todo esto es un gran bucle en el tiempo. Aeolus was the great god of the winds and the father of Sisyphus, a man condemned by the gods to the task of pushing a rock up a mountain only to see it roll back down again. El asesino enmascarado es en realidad Jess, una versión futura de ella, que piensa que la única forma de acabar con el ciclo del tiempo es matar a todos. Conforme la historia avanza, vemos a Jess normal convertirse en el asesino misterioso en un esfuerzo por volver con su hijo. Eventualmente tenemos otra revelación cuando una vez que Jess logra volver a tierra descubrimos que la Jess original era una mala madre y abusiva de su propio hijo con autismo, y en un intento desesperado por corregir su vida, Jess decide matar a su yo del pasado y tomar su lugar como una mujer cambiada. Solo hay un problema. El destino se interpone de nuevo y vemos que Jess choca aparatosamente su auto y su hijo muere y queda tirado junto al cuerpo de la Jess del pasado, que iba muerta en la cajuela.
Esto nos trae de vuelta al comienzo de la película, con Jess llegando de nuevo a abordar el yate con sus amigos y de alguna manera engañando a la muerte, creando este bucle para tratar de salvar a su hijo. Oye, despacio, cerebrito. El director había comentado que dejó el final de la película deliberadamente abierto a muchas interpretaciones, y si ustedes me preguntan a mí, pues yo les comento que mi interpretación personal de la historia de esta película es la siguiente. Yo pienso que en un inicio Jess, siendo una madre abusiva con su indefenso hijo, esta lo termina matando en algún arranque de ira, y ella sufre una crisis de nervios por lo que hizo y mete el cuerpo del niño en la cajuela del auto y se marcha manejando a toda velocidad, por lo cual sufre un accidente y ella muere también ahí en el choque, y su espíritu o su conciencia es castigada con cargar cuesta arriba la pesada roca de su sentimiento de culpabilidad y desesperación una y otra vez por toda la eternidad. En resumen, Triángulo se puede disfrutar como un thriller de terror atmosférico con una excelente actuación central de Melissa George, pero es la profundidad de la historia lo que hace que este filme se quede en la mente y, apropiadamente, vale la pena mirar una y otra vez de nuevo. Triángulo no es solamente una película que trata de un viaje en barco que salió mal, sino que es también sobre un viaje hacia un mar tormentoso de culpa y castigo. Es todo por esta ocasión, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado lo que vieron. Déjenme saber en los comentarios si ustedes ya vieron esta película y cuál sería su interpretación del final. Me interesa mucho conocer su opinión. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartirlo en sus redes sociales. Eso me ayudaría bastante a seguir creando más contenido como este. Como quiera, ya saben que siempre es un placer hacer videos para ustedes y no me queda más que pedirles que por favor se cuiden mucho. Yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. ¡Hasta la próxima!